una necesidad en estos tiempos. Debemos de asumir muchos cuidados, debemos de cuidarnos mucho. No solamente, si usted se da cuenta, las personas tienen un teléfono y cuidan mucho su teléfono, y de repente su teléfono lo guardan, lo esconden, lo cuidan, y el teléfono lo cuidan más que muchas cosas, ¿verdad? ¿A cuánto le pasa eso? Por sobre todo si es un teléfono que pues, cuesta algo. De repente si es uno de esos de 300 lempiras, nadie le... en todos lados y nadie se lo roba. Pero cuando ya es de un poquito más caro, entonces ya como que cuidamos un poco más el teléfono. Y hay otras cosas que también cuidamos. Estamos en un tiempo donde la gente, y eso es bueno, no es malo, donde muchas veces la gente cuida su físico, su cuerpo, su condición física, su estado físico, y de repente es cuando más auge han tomado los gimnasios. Ahora la gente va mucho al gimnasio. Hay que cuidarse, sí, pero hay otras cosas que también nosotros tenemos que cuidar. ¿Qué más cuidamos? Cuidamos nuestros hijos. Usted tiene que cuidar sus hijos. No sé si me entendió. Debemos de cuidar nuestros hijos. Estamos viviendo tiempos donde va a sonar un poco feo, pero yo tengo que decirlo, donde de repente no se puede confiar en muchas personas a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque normalmente donde hay un abusador, donde hay alguien que violó, donde hay alguien que abusó, normalmente es gente cercana, es un tío, es un abuelo, es un padrastro, es el mismo papá, etcétera. Siempre, normalmente a alguien que fue abusado, que fue violado, fue alguien que estuvo cercano a la familia, alguien de mucha confianza. Entonces, nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos. El esposo tiene que cuidar a su esposa, ¿sí o no? Las mujeres no dicen amén. Los hombres, las mujeres sí tienen que cuidarnos, ¿verdad? Sí, la esposa tiene que cuidarnos. Estos tesoros no los encuentran así a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Las mujeres no les gusta que las cuiden. Pues yo dije que el esposo cuida a la esposa y nadie dijo amén. Ah, ahora sí, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo un tiempo donde tenemos que asumir muchos cuidados, donde nosotros tenemos que cuidarnos nosotros mismos, donde tenemos que cuidar nuestra casa. Hay veces que la gente no viene a la iglesia y dice, ¿por qué? Porque es que se me van a meter a robar a la casa. Entonces asumimos muchos cuidados, tomamos muchas medidas de seguridad, pero hay algo que nosotros descuidamos mucho, y vamos a ver a la luz de la palabra que muchas veces descuidamos lo más importante que nunca debemos de haber descuidado, y es la palabra revelada que Dios nos da día con día. Está aquí. Entonces vamos a hablar de eso en la enseñanza. El nombre de la prédica se llama Cuidando la palabra revelada de Dios. Y vamos a decir más bien esto. ¿Por qué nosotros debemos? Voy a darles algunos aspectos, o consejos de por qué nosotros tenemos que cuidar la palabra revelada. El diablo está detrás de la palabra revelada. El diablo está detrás de la palabra de Dios, de robarlo del corazón. Pero vamos a ver el consejo número 1, por qué nosotros debemos de cuidar la palabra revelada. Número 1, porque son perlas. Diga conmigo, son perlas. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículo 6. Mateo capítulo 7, verso 6. Vamos a leer lo que dice la palabra. Mateo 7, 6. Tomen nota. Mateo 7, 6, ¿qué dice? Dice, no deis lo santo a los perros. Está muy fuerte esto. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Si pueden ubicar la otra traducción, la nueva traducción viviente, si la pueden ubicar en pantalla, por favor, para que podamos leerla también. La nueva traducción viviente. Están las dos versiones. Les pedí esa otra, no la tienen. Si no la tienen, me hace enseña. Entonces dice que no hay que dar lo santo a los perros. Dile que está a tu lado, no hay que dar lo bueno a cualquiera. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, se vuelvan y os despedacen. Entonces, ¿por qué debemos nosotros de cuidar la palabra revelada? Porque son perlas. Diga conmigo, perlas. Ok, así me gusta, hijo. No desperdicies lo que es santo en la gente que no es santa. No arrojes tus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y te atacarán. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra revelada, es una perla.
Dile que está a tu lado, la palabra revelada es una perla. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe cuánto cuesta una perla? ¿Usted tiene una idea de lo que cuesta una perla? No, pero no de una perla de esas que venden en Avon. No. Sino una perla original. ¿Usted sabe qué precio tiene? Y normalmente la gente que las compra hacen una gran inversión. ¿Qué hacen con esas perlas? Le dan un cuidado especial. ¿Por qué? ¿Por qué le dan un cuidado especial? Porque son caras. Y lo otro, ¿por qué son caras? Porque no son comunes. No sé si me entendió. Las perlas no son comunes. Entonces, la palabra revelada no es algo común. La palabra revelada es la palabra, la voz de Dios en el ahora. ¿Sí me entiende? Porque usted me dice, ¿qué es la palabra revelada, pastor? Es la palabra de Dios en el ahora. Es decir, nosotros tenemos la Biblia. Esto es la palabra de Dios. Aquí nosotros encontramos de Génesis a Apocalipsis cualquier cantidad de palabras, de versículos, de mandamientos, de leyes, de estatutos. Si están aquí, de promesas. Entonces, pero también está la palabra revelada, que la palabra revelada es la voz o la palabra de Dios en el ahora. Es decir, le voy a poner un ejemplo. Alguien de todos ustedes que vino esta noche, de repente está pasando un problema familiar. Y pasa aquí Angelina, pasa ahí y testifica. Y dice, mi esposo tenía 2 meses y no sé cuánto, 14 días parece que dijo, hija, que tenía su esposo de estar tomando y que se quería morir de tomar. Y de repente alguien aquí tiene un familiar en igual condición. ¿Y qué es lo que pasó? De repente, en lo que ella está testificando, alguien lo necesita. Y dice la persona que está ahí, si Dios liberó al esposo de esta hermana, ¿cómo no va a liberar al mío que solo tiene una semana de haber agarrado pata? No sé si me entendió. Entonces, esa palabra era la que tú necesitabas. ¿Sí me entiende? Entonces, esa es la palabra revelada, la palabra de Dios en el ahora. ¿Por qué en el ahora? Porque es lo que usted necesita para ahora, para este momento, para alguna situación que usted está pasando. ¿Sí me entendieron? Entonces, vemos nosotros que dice que son de alto precio. Las perlas son caras. Las perlas tienen un alto precio y también tienen cuidados importantes. ¿Sí me escuchó? Ok, número 2, ¿por qué debemos nosotros cuidar la palabra revelada? Porque una revelación de Dios cambia tu vida y tus generaciones. Lo voy a repetir. Porque una palabra revelada de Dios en el ahora cambia tu vida y tus generaciones. Es decir, yo he escuchado testimonios o personas que llegaron a un lugar que tenían problemas serios de drogadicción o que tenían un hogar destruido. Y una palabra que fue enviada, una palabra que fue predicada, una palabra que escuchó, o de repente en su casa agarró la Biblia y un texto que estaba ahí, un versículo que estaba ahí, impactó su corazón y lo motivó y lo liberó y lo cambió. ¿Sí me entienden? ¿Sí están aquí? Dígale que está a su lado, despiértate. Entonces, ¿por qué? Porque hay veces que vino la palabra, pero la persona está dormida. ¿Se imagina usted que cuando Dios se le presenta o se le presentó a Abraham hubiera estado dormido y no se hubiera levantado? No hubiera sido el padre de la fe. No sé si me escuchó. Si Abraham hubiera seguido dormido y no se levanta y no toma la palabra y ese momento en el que Jehová se le presentó, él no hubiera estado despierto y él no hubiera estado atento, él no hubiera sido el padre de la fe. Pero esa palabra cambió la vida de Abraham y cambió la vida de sus generaciones. Tanto así que hoy, cuando alguien tiene fe, se le llama un hijo de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. ¿Me entendió? Pero si Abraham hubiera estado dormido, no hubiera sido el padre de la fe. El Señor le dio una palabra y le dijo, voy a bendecirte, te bendeciré. ¿Sí o no? Le dijo, te bendeciré. Pero si Abraham hubiera estado pensando en la muerte del sapo, no se hubiera dado cuenta que Jehová le había dicho, yo hago un pacto delante de ti, juro por mí mismo que te bendeciré. Y le dice, voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Entonces ahí vemos también dos cosas, que va a haber gente que nos va a bendecir y también va a haber gente que nos va a maldecir.
¿Sí entendió? Ok, número 3, ¿por qué debemos de cuidar la palabra revelada? Porque la revelación de la palabra tiene un poder creativo. Salmos capítulo 33, verso 6. Salmo, capítulo 33, verso 6. 33, 6, ¿qué dice? 33, 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Por qué fueron hechos los cielos y la tierra? Por la palabra. Por la palabra, ahí está, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Es decir, una palabra de Dios revelada tiene un poder creativo. Usted no me creyó, no me cree. Bueno, se lo voy a ilustrar. Usted escuchó aquí un testimonio. Una señora de 58 años que nació. No fue que andaba algún tapón de algodón o que nunca se había limpiado los oídos. No, es que era de nacimiento, era sordomuda. Se está dando una palabra revelada, que Dios es un Dios hacedor de milagros. Diga conmigo, Dios es un Dios hacedor de milagros. Entonces dice el líder, el mentor que está predicando: aquí hay necesidad. ¿Quién quiere orar por alguien? Y se levantó la líder Verónica se levanta y dice: yo voy a orar. Y la necesidad que había ahí era que alguien oyera y que alguien hablara. Eso no es cualquier cosa. Pero ¿qué fue lo que provocó que esta mujer que tenía 58 años de no hablar, nunca había hablado, nunca había escuchado? No sé si me entienden. Nunca había escuchado, nunca había hablado. Pero una palabra revelada tuvo el poder de crear oídos nuevos, una voz que ella pudiera hablar. No sé si me entiende. Entonces, por eso que dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La palabra de Dios tiene poder creativo. El otro ejemplo de un poder creativo, el testimonio de Felipe, el líder Felipe. Él le dijo: ese hombre va a venir. Ese hombre te va a venir y te va a devolver lo que te robó. Había una palabra. Y 8 días después, el que le robó el dinero lo vino a dejar. ¿Quién hace eso? En este tiempo, ¿quién hace eso? Nadie lo hace. Nadie lo hace. Pero había una palabra. Entonces, una palabra. ¿Por qué tenemos que cuidar la palabra revelada? Porque una palabra revelada tiene un poder creativo, tiene un poder liberador, tiene un poder... No sé si están acá. Entonces, número 4, porque nosotros debemos de cuidar la palabra revelada. Porque la revelación de la palabra nos edifica y nos da acceso a la herencia. Hechos capítulo 20, verso 32. Hechos 20, 32, lo tenemos en pantalla y dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y a la palabra de su gracia. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo? ¿Que tiene qué? ¿Que no tiene poder o sí tiene poder? ¿Qué dice? Que tiene poder. ¿Para qué tiene poder? Para sobreedificarnos. ¿Y qué más? No, solo como 3. ¿Qué dice? La palabra de Dios tiene poder para sobreedificarnos. ¿Y para qué más? Y darnos herencia. No sé si me entendió. Una palabra de Dios revelada puede provocar una herencia. No me creen ustedes, también tengo otro testimonio. El líder Mario, ¿cuántos años tenías, hijo de tu abuelita, o te esa herencia ahí? 23 años. Tu abuelita se murió. Todavía está viva. Pero ella dio la herencia. Y tenía 23 años la herencia, que nadie la reclamaba, nadie la pedía. Y un día declaramos aquí que se iban a activar herencias. No sé si me entendió. Que había herencia. Yo recuerdo que Dios habló y dijo que habían personas que tenían herencia. Y la otra palabra que yo recuerdo que también Dios me dio para decir era que habían personas que tenían prestaciones, cesantía, trámites de pagos, de salarios, de jubilación que estaban demorados, pero que Dios lo iba a desatar en este tiempo. Él vino y él creyó la palabra y dijo: yo tomo la palabra de la herencia.
Yo tomo la palabra de la herencia. ¿Qué pasó? Se desató. Y él tiene ya los documentos, la escritura a nombre de él de la propiedad. No me entendieron. ¿Por qué los que tienen pendientes jubilaciones, por qué los que tienen pendientes las demás cosas no lo desataron? Porque no estaban, porque no lo escucharon o porque todavía no se ha desatado, pero se va a desatar. ¿Sí me entendió? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. Una palabra revelada es la que Dios necesita para que venga la herencia y para sobreedificarnos. ¿Sí me entendió? ¿Qué es sobreedificarnos, pastor? Es que tú tienes una palabra y esa palabra te bendice, te sana, te restaura, te empodera. ¿Sí me entiendes? Entonces la palabra tiene ese poder, la palabra de Dios tiene ese poder que nos sobreedifica, pero también dice que tiene el poder para dar herencia. ¿Cuántos de ustedes están esperando una herencia? Yo escuché un testimonio de alguien que asumían que su abuelo nunca había tenido nada. Y de repente Dios trajo una palabra de herencia. Y la persona dijo, y empezó a meditar y dijo, bueno, que yo sepa no tengo herencia a nadie. Nosotros somos una familia pobre, nosotros nadie, yo creo que la palabra no es para mí. Pero dice que como que escuchó una voz y dijo, pero ¿y por qué no crees? Dios es el Dios de lo imposible. Y dijo, bueno, voy a creer, si no pierdo nada. Si se desata o si por ahí viene alguien y me dice que tengo una herencia, yo no la tenía, no pierdo nada con creer la palabra. Y dice que la tomó. Como a los 2 meses andaba un abogado buscando y dice, mire, fulano de tal dejó una propiedad, no sé de cuántas manzanas de tierra, no sé qué cosa, y nunca nadie, ningún familiar, ni nadie se ha declarado heredero. La municipalidad está a punto de tomar esas tierras. Y dijo, no, pero yo soy nieto, yo puedo declararme heredero. Sí, usted puede decir usted. Y empezaron a hacer el trámite y le dieron la herencia. No sé si me entendieron. Entonces la palabra tiene ese poder. Usted dice, ay pastor, mire, mi papá tenía sus cositas, pero mis hermanos me dejaron bailando con la más fea. No me dieron nada. Con mayor derecho, la palabra también es para usted. ¿Sí me entiende? Número 5, ¿por qué debemos de cuidar la palabra revelada? Porque la palabra revelada nos permite conocer la voluntad de Dios en el ahora. ¿Qué es lo que Dios quiere darme? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme? Algunas veces la palabra revelada es una palabra de exhortación. Es una palabra, porque todos queremos como palabra revelada donde Dios nos diga, te doy esto, te doy lo otro, pero también hay palabra revelada donde Dios dice, comprométete. Deja ya el pecado, santifícate. ¿Sí me entiende? Porque todos nos emocionamos cuando hay alguien aquí que tiene un familiar y en los próximos días va a ser sano. Y todo el mundo cree. Pero cuando la palabra de Dios dice, bueno, aquí hay mucha gente en pecado que tiene que consagrarse. Tiene que dejar ya la doble vida. Tiene que dejar ya la hipocresía. Tiene que dejar ya de aparentar delante de los hombres que es muy íntegra o muy íntegro. Y delante de Dios, Dios sabe quién en realidad es. Y se viene y se suelta y se desata la palabra. Sí, es cierto, el Señor está hablando. A saber a quién estará hablando el Señor este día, dice. No vino la fulana, esa palabra era para la fulana, no era para mí. Ay, lástima que no vino el fulano, era para él la palabra. No, esa palabra revelada de exhortación, no, ¿verdad? Esa nadie la quiere. Dile que está a tu lado, hay que tomar la palabra. Ok. Jesús enseñaba la palabra de diferentes maneras. Y una de las maneras en que lo hacía era a través de parábolas. Diga conmigo parábolas. Dígalo una vez más, parábolas. ¿Qué significa la palabra parábola? La palabra parábola significa, o quiere decir, que es una ilustración comparativa utilizada para explicar una verdad. Y vamos a ir a la palabra, Mateo capítulo 13, versículo 3 en adelante.
Lo voy a repetir, que es una parábola, es una ilustración comparativa utilizada para explicar una verdad. Otra definición u otro significado es: se trata de una ilustración a la que todos los oyentes se les hace fácil recordar, entender e identificarse para traer una verdad a la vida. Es decir, vamos a ver, aquí vamos a ver, casi no se ve. ¿Lo ven ustedes? No. Si no, vamos poniendo una traducción primero y luego otra traducción, porque casi no se ve. Y aquí, pues vamos a orar al final para que también los ciegos miren. pero no vamos a esforzar. De repente está buena la idea, pero la letra está muy pequeña, ¿verdad? Si pueden ubicarla normal. Ok, vamos a ir entonces a Mateo capítulo 13, versículo 3. Diga conmigo: la parábola del sembrador. No, pero dígalo más fuerte. La parábola del sembrador. Y vamos a leer lo que dice la parábola del sembrador. El versículo 13 en adelante: y habló muchas cosas por parábolas. ¿Qué es una parábola? Es una manera de ilustrar algo para revelar una verdad. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Les está hablando en parábolas. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves, ¿y qué pasó? Se la comieron. Verso 5 dice: por parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. 6 dice: pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual 160 y al cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Escuche bien lo que dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué Jesús dice el que tiene oídos para oír, oiga? Porque cada vez que usted ve o lee en la palabra que Jesús dice el que tenga oídos para oír, es que lo que está diciendo Jesús: pongan mucha atención a lo que les voy a decir o a lo que les estoy diciendo. ¿Sí me entiende? Cuando Jesús decía, o cuando decía esto, ciertamente la verdad, es que cuando él repetía doblemente una cosa, es porque ahí hay que ponerle muchísima atención. Entonces, por eso él dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, ahí Jesús nos está diciendo: pongan muchísima atención, porque aquí hay una gran verdad, aquí hay una gran revelación. Y el ejemplo que él pone es de un sembrador que iba sembrando la semilla. Y pone el ejemplo que una cayó en el camino, las aves vinieron y se la comieron. ¿Qué más dice? Luego vinieron y otro cayó entre pedregales, y otra cayó entre espinos, pero hubo otra que sí cayó en buena tierra, que produjo al 100, al 60 y al 30 por uno. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, el ejemplo que él pone es de un sembrador de trigo. No pone otro ejemplo que no sea el que la gente puede entender. La parábola tenía muchas razones por las cuales Jesús hablaba en parábolas. Ya lo vamos a ver ahora más adelante. Vamos a seguir leyendo. Siguiente verso dice, el verso 10: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos. Levante la mano derecha al cielo y diga: misterios del reino. Entonces dice Jesús: a ustedes les he dado o les he revelado los misterios. Y luego dice: mas a ellos no les he dado. Pero sigamos leyendo. Verso 12: porque a cualquiera que tiene, ponga atención a esto, porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá ¿qué? Tendrá más. ¿Cuántos quieren tener más? Pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. ¿Qué nos está queriendo decir aquí Jesús? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero les habló, por eso les hablo por parábolas. Ojo, porque viendo no ven, y oyendo no entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, es decir, mírenme acá, había una palabra profética,
había una palabra que había sido dada hace cientos de años, de que había gente, que había pueblo, que miraba, que teniendo ojos no miraba y teniendo oídos no entendía, no oía. ¿Cuál era la razón de esto? Bueno, sigamos leyendo, no coman ansias, vamos despacio, pero con buena letra. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo no percibiréis. 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan y yo los sane. Escuche bien lo que Jesús está enseñando. Por eso Él dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Porque aquí está revelando algo que a nosotros nos sucede, a toda persona le sucede, cristiano y no cristiano. Nos sucede lo que Jesús aquí está explicando. Luego dice el 16: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Dígale que está a tu lado: serás bienaventurado cuando tus ojos vean. Serás bienaventurado cuando tus oídos oigan. ¿Por qué somos bienaventurados? El verso 17: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. No sé si está entendiendo. Jesús está hablando del sembrador que sale a sembrar, y muestra lo que sucede en el caso número 1. Muestra un caso donde dice que cae en el camino, las aves vienen y se lo comen. Luego dice: cae en pedregales. Y luego dice: cae entre espinos. Y luego dice una cuarta persona o una cuarta parte de la semilla, dice: cae en buena tierra. Voy a ocupar 4 hombres. Vení, Fran. Vení, Jason. Venga, Arturo. Venga, Felipe. Pónganse acá enfrente. Ok. Pone el primer ejemplo. Dice: una parte de la semilla, hágase un poquito para acá. Una parte de la semilla cayó ¿dónde? Ayúdenme, ¿dónde cayó? En el camino. ¿Y qué pasó la que cayó en el camino? Las aves se las comieron. La otra que dice, cayó en pedregales. ¿Y qué pasó? Se ahogó porque no tenía raíces profundas. Y el otro que dice, ¿qué pasó? ¿Cayó dónde? Entre espinos. ¿Y qué pasó? La ahogaron cuando los espinos crecieron. Y la otra parte que dice, cayó en buena tierra. ¿Entendemos? Hay 4 cosas. Una que dice que cae en caminos y las aves se lo comen. 2, la que cae entre pedregales. 3, la que cae entre espinos. Y 4, la que cae en buena tierra. Si nosotros agarramos 4 y lo dividimos entre 100, nos va a dar el 25% cada uno. 25% cayó entre el camino, 25% cayó entre pedregales, el otro 25% cayó entre los espinos, y el otro 25% produjo fruto. ¿Sí me entienden? Este es los 4 tipos de personas que hay en la iglesia. No sé si me entendió. Los 4 tipos de personas que hay en la iglesia. Y de toda la iglesia, póngale que aquí hubieran 100, 200 personas, 100 personas. Vamos a usar el número 100 porque es más fácil para sacar las partes, las porciones. Si fuera 100, hubiera 25 se lo comieron las aves, 25 se perdió porque cayó entre las piedras, el otro 25% se perdió porque cayó entre espinos, y solo un 25% produce fruto. Es decir, el 75% de la semilla se pierde. El del 100% de personas que vienen a la iglesia, solo un 25% está teniendo este cuidado.
oyendo para oír, oyendo para escuchar, oyendo para obedecer. No sé si me entendió. El resto están hablando en la novela, está platicando con la hermana que está al lado, la vecina que está al lado. El otro está pensando y dice, mañana es domingo. Sí, mañana una sopa de mondongo va a quedar espectacular. Mi mamá mañana, ojalá es mondongo, si hablando. Yo lo miré que está un poco duro. Está pensando en eso. El otro está ahí y dice, a ver, ¿cómo hago? No tengo pisto para ir a comprar verdura mañana. No sé si me están aquí entendiéndome. Pero mire lo que viene. Aquí viene, el problema dice, esto que ustedes están escuchando, dice Jesús, o esto que ustedes están viendo, esto es lo que el profeta Isaías profetizó. Que tienen los cuatro, todos los que están aquí. ¿Hay alguien que no escuche? ¿Todos escuchan? Levante la mano, ¿todos los que escuchan? Todos escuchan, ok. ¿Todos tienen oídos? ¿Sí o no? ¿Hay algún ciego entre nosotros? ¿No? Entonces todos podemos ver. Todos tenemos ojos y podemos ver. No sé si me están entendiendo. Todos tienen ojos y todos pueden ver. Todos tienen oídos y pueden oír. ¿Cuál es el problema? El problema es, y Jesús lo dice, el corazón se ha engrosado. La palabra engrosar, pastor, ¿qué significa la palabra engrosar? Le voy a decir lo que significa la palabra engrosado, o el corazón engrosado. Significa esto. Significa, un corazón engrosado significa alguien que voluntariamente ha cerrado su corazón, que rechaza y no acepta las enseñanzas del Señor. No sé si me entendió. Entonces Jesús dice, este pueblo tienen ojos, pero no perciben, no ven. Tienen oídos y no oyen. Ellos tienen un problema. El problema que tienen no son en realidad los oídos y los ojos, sino que el corazón se ha engrosado. O sea, voluntariamente decidieron no escuchar la palabra de Dios, no escuchar la voz de Dios, no practicar la palabra revelada. ¿Cuántos me están entendiendo? Dile que está a tu lado, ponga atención. ¿De cuál es usted parte? ¿A qué grupo usted pertenece? ¿Al de los que el diablo le roba la palabra? Porque las aves representan a Satanás y sus demonios. Eso es lo que representan las aves. Los demonios comisionados, asignados y enviados por Satanás para que roben la palabra y que el pueblo se le olvide. No sé si me entienden. Y el otro por ciento lo vamos a ver a través de la... Pero ¿cuál es el problema que encontramos en la iglesia? El corazón. El problema que encontramos ahora en la humanidad es que la gente ha engrosado. La palabra engrosar significa también ser insensible, endurecer, indiferente, indolente, apáticos, y la última es más fuerte, entorpecido. Eso significa, entonces cuando Jesús dice, esto es lo que profetizó el profeta Isaías, cuando dijo que el pueblo tiene oídos y no oye, tiene ojos y no ven. El problema es el corazón que está endurecido, está insensible, está indiferente. Es decir, se está predicando una palabra y usted está indiferente. Usted está en otra vaina, usted está en otra onda. No sé si me entiende. ¿Cuál es la causa por la cual usted está hablando con otra o con otro o distraído en otra cosa? Su corazón está endurecido. Su corazón es indiferente. A usted no le importa la palabra. Usted vino porque usted dijo, bueno, voy a ir, no tengo nada que hacer. Quedarme en la casa, quedarme solo, mejor voy a ir a la iglesia a ver qué dice el pastor hoy. Porque ven el mensaje como un mensaje que el hombre lo trae y no Dios a través del hombre. No sé si me entendió. Hay gente que no cree que Dios usa al hombre. Pero yo cuando leí en la palabra de que usó un burro, dije yo, bueno, si usó un burro, ¿cómo no me va a usar a mí? ¿Sí me entiende? Entonces Jesús usa el burro que se dispone para hablar, o la burra que se dispone para hablar. Pero la gente muchas veces dice, ay, ¿qué me va a hablar Dios a través de ese aparato? A través de ese espíritu viejo. ¿Qué me va a decir si a mí, si yo lo conozco, que es un poco picarito? Yo la conozco, esta no es mi vecina ahí que no me paga el alquiler a tiempo. No sé si me entendió. Entonces empezamos
y empezamos como a menospreciar el burro que Dios quiere usar. Empezamos a menospreciar la burrita que el Señor quiere usar para hablarnos. ¿Sí está acá? Entonces, eso es lo que sucede con los cristianos. Solo un 25% escuchan la palabra. Y ya va a ver usted más adelante. ¿Cuál es el problema entonces? Diga conmigo, corazón engrosado. No, repítalo una vez más. Corazón engrosado. Y dice Jesús, oyen pesadamente. Déjenme adelante, el verso 15, versículo 15, déjenme. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. ¿Qué quiere decir que oyen pesadamente? Ah, el pastor está diciendo esto, pero me lo está tirando a mí. Oír pesadamente es ofenderse con la palabra. No sé si me entendió. Es ofenderse con la palabra. Se habla de que no adulteres. Y alguien está en adulterio y dice, ¿qué le van a esa vaina del adulterio? Estos aquí. La vaina me cae mal a mí. Estás escuchando que Dios te está diciendo que pares el adulterio, pero tú piensas que es el burro. No sé si me entendió. Te ofendes con la palabra y te ofendes con el burro. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, oyen pesadamente. Es el pastor agarrado desde el púlpito, me está tirando machete. ¿Cuál es el problema? Estás oyendo pesadamente. Y han cerrado sus ojos. Usted escuchó todos los testimonios acá. ¿Sí o no? Y yo le puedo traer otro montón aquí de testimonios que tenemos archivados. Ese testimonio de ese señor de 20 años es impresionante. La esposa me testificó a mí, me dice, pastor, tenemos más de como 20 años. Hasta Estados Unidos lo hemos llevado. Es un nervio, se me escapó el nombre, el nombre de ese nervio es bien raro. Y él tenía un nervio acá y el hombre no tenía movilidad en su cuello. Y cuando Elías oró, el Señor recibió sanidad y estaba moviendo el cuello para todos lados. Y la esposa estaba llorando. Me dice, pastor, el domingo nosotros somos los primeros que estamos y no vamos a venir solo los dos como venimos ahora. Traemos a nuestros hijos también. ¿Sí me entendió? ¿Qué fue lo que ella vio? Lo que Dios es capaz de hacer en aquellos que creen. Pero la gente mira eso y dice, eso es casaca. Le pagaron a ese hombre. Traer la mudita de nacimiento, que era muda, hoy habla. Traer a la sordomuda de nacimiento. Y la gente está ahí, pero escuche, están ahí los que estaban en La Paz. Estaban ahí, lo vieron. Pero ellos no creen. Eso lo estoy asumiendo de acuerdo a la enseñanza. Voy a creer que sí creen. Que si el que no creía en milagros, a partir de ese día empezó a creer. ¿Sí me entienden? O sea, porque hay veces ¿qué es lo que pasaba con Jesús? ¿A quién Jesús le está hablando? Le está enseñando al pueblo. Y eso vieron muchos de los milagros que nosotros hemos leído en la Biblia. No sé si me entiende. Es que cuando Jesús está hablando de la parábola, Jesús está enseñándole a un grupo de personas, no solamente a los discípulos, a los apóstoles. Ahí había mucha gente. Después los apóstoles, cuando están aparte, le preguntan a Jesús, ¿por qué les habla por parábola? ¿Por qué no les hablas como nos hablas a nosotros, que nos hablas claro y pelado? Y no que agarras que el ejemplo de un sembrador que siempre lleva la semilla de trigo y que la semilla de trigo cayó en el camino y que la semilla de trigo cayó entre pedregales y la otra que el espino. ¿Por qué no les dice, Señor, cuál es el problema que ellos tienen? Y dice Jesús, es que el problema que ellos tienen es que tienen el corazón engrosado, tienen el corazón cerrado, tienen el corazón endurecido. Y ellos me han visto a mí los milagros, pero viendo los milagros no creen. No sé si me entendió. Eso es lo que está pasando en este momento en que Jesús está enseñando. A los discípulos les dice y les explica la parábola, pero al pueblo no se lo dijo. ¿Por qué no se lo dijo al pueblo? Porque al pueblo le hablaba en parábola, porque el pueblo no quería creer en Jesús. Por eso Jesús dice, bienaventurados son ustedes, porque ustedes han visto lo que los profetas, muchos de los profetas y de los justos quisieron ver y nunca vieron. No sé si me entiende. Ustedes son bienaventurados
Porque ustedes están viendo lo que los profetas y lo que los hombres y mujeres de Dios quisieron ver por mucho tiempo. Ustedes lo están viendo. Ustedes son bienaventurados. Es decir, cuando nosotros venimos y usted en su casa de paz o donde quiera que vayamos, oramos por un enfermo y hay gente viendo, y de repente el muchacho tenía un pie más largo que el otro, y usted agarra y ora, y el pie toma el mismo tamaño del otro, el que está viendo es un bienaventurado. ¿Por qué es un bienaventurado? Porque hay mucha gente que nunca ha visto un milagro, que nunca ha visto una liberación. No sé si me están entendiendo. Entonces el que lo ve se convierte en un bienaventurado, porque mucha gente de los profetas nunca vieron un milagro y fueron profetas. Creo que no me están entendiendo. Entonces el problema es, aquí está, dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que tú escuches, que tú veas, que tu corazón sea sensible. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere sanar tu corazón. ¿Sí me entiende? Dios quiere sanarte de toda herida. Dios quiere liberarte de toda opresión. Dios quiere empoderarte. No sé si me están entendiendo. Pero si la gente cierra los ojos y endurece el corazón y cierra sus oídos, entonces, ¿qué puede ser Dios ahí? Dios no puede ser nada. No sé si me están entendiendo. Dios no puede ser nada en una persona que cierra el corazón o endurece. Lo cierra. No, yo no creo. Y viendo los milagros que llevaban los paralíticos y Jesús le decía, levanta, toma tu lecho y anda. Y se levantaba el paralítico que nunca había caminado y se levantaba y empezaba a caminar. Y estaba el ciego que nunca había visto y Jesús agarraba y le ponía los dedos o las manos en los ojos y miraban en el instante. Pero había gente que decía, yo no quiero creer. No me da la gana creer y no voy a creer y ya. ¿Usted cree que no hay gente así ahora? Claro que sí la hay. Porque escúcheme, nos vamos a ir 2000 años, nos vamos a ir nosotros en ese momento que Jesús está enseñando la parábola del sembrador. Vámonos en el espíritu para ese tiempo. Estamos con Jesús, nosotros somos parte del pueblo. Nosotros somos parte de esa generación. Es un ejemplo nada más. ¿Por qué la gente no creía? La gente tenía razones para no creer. Le voy a decir por qué. Ahora le voy a decir por qué. La gente tenía argumentos para no creer. Porque se habían levantado muchos como Jesús diciendo que eran los Mesías. ¿Me entiende? En el tiempo de Jesús habían otros que también decían que eran Jesús. Habían otros que también decían que eran el Cristo. Habían otros que decían que era el Mesías en el tiempo de Jesús. ¿Sí me entendió? Habían muchos. Y muchos de esos son como muchos de los de ahora, timadores, sacaplata. No sé si me entiende. Muchos de esos que se levantaban ahí que eran Jesús, hacían eso porque le sacaban la plata a la gente. Le profetizaban a la gente falsedades y la gente nunca le pasaba lo que le profetizaban. No me están entendiendo ustedes. Entonces la gente había sido muy herida. La gente había sido se habían aprovechado del corazón de la gente. No sé si me entiende. Se habían aprovechado, como hoy muchos se aprovechan. La diferencia entre Jesús y un montón de charlatanes de ese momento es que Jesús sí hacía milagros. ¿No me creen ustedes que habían charlatanes en ese tiempo? Juan el Bautista, el que escuchó al Padre decir que Jesús era su Hijo amado, en cual él se contentaba o encontraba contentamiento, a quien él vio al Espíritu Santo descender y reposar sobre Jesús, cuando está preso, agarra a sus discípulos y dice, háganme un favor, vayan donde Jesús y pregúntenle si era el que había de venir. ¿Por qué Juan dudó? Porque había muchos charlatanes. Ahora Jesús no agarró la Biblia y dijo, lleven este texto aquí en Salmos, David escribió esto, apuntámelo ahí, se lo llevas
para que lo busque Juan el Bautista y lo lea allá en la cárcel y se dé cuenta que bíblicamente yo soy el Mesías. No, él no hizo eso. Él agarró y dijo: tráiganme todos los ciegos, tráiganme todos los mudos, tráiganme todos los sordos, tráiganme todos los que no pueden caminar, tráiganmelo. Se los llevan y empieza a sanarlos y empieza a liberarlos. Agárralo. Están los discípulos de Juan viendo todo ese cuadro, como decimos nosotros, o toda esa escena, y están viendo a Jesús echar fuera demonios, y están viendo a Jesús sanar a los ciegos, y están viendo a Jesús que los paralíticos salen caminando, que los mudos salen hablando, que los sordos salen escuchando y que los ciegos van viendo. Y dice Jesús: díganle a Juan lo que han visto y lo que han oído, vayan a decírselo a Juan. Yo no soy lo que le quiso decir fue: díganle a Juan que yo no soy ningún charlatán. Díganle a Juan que yo soy el Hijo de Dios, que hago milagros. No sé si me entendió. Hago milagros. No sé si me entiende. Entonces, el pueblo, podemos decir que tenía ciertos argumentos para no creer, porque se habían levantado muchos cristos, falsos cristos. Antes de Jesús, diga conmigo: antes, durante y después. Siempre surgían falsos cristos. Jesús lo dijo. Jesús dijo que aún en este tiempo, en los tiempos postreros, se levantarían falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí, siempre ha habido. Durante la humanidad existe, siempre han habido charlatanes. Pero la diferencia es: el buen árbol, dijo Jesús, ¿da qué? Buen fruto. Ustedes, dijo, van a identificar cuando alguien es bueno. Vean su fruto, vean qué hace. No sé si me entienden. Hoy la gente se deja llevar nada más solo por la palabra, solo por el mensaje. Qué bonito, me sentí motivado, sí, pero no pasó nada. Enseñaron en La Paz, la muda y sorda habló. Enseñaron el mismo tema en Comayagua. El señor de 20 años, de ese dolor y de esa situación de nervio de 20 años, fue sano. No te creen a tu, Jesús dijo: no creen a mis palabras, crean a mis obras. No sé si me entiende. Pero hay gente que ve las cosas y dice: yo creo que esta iglesia no es de Dios, esta iglesia es del diablo. Sí, porque hay gente que ha venido. Aquí nosotros tenemos el caso, mucho, y uno de ellos fue una señora que la niña venía, la traía del hospital, un otorrinaringólogo, o no sé cómo se llama, el de los oídos, ¿cómo se llama? Sí, va, estoy bien. Le dijo: esta niña jamás va a oír con ese oído. De allá la traí, la señora estaba depresiva, llorando, y andan evangelizando en el barrio. Y llega la mentora y le dice: yo voy a orar por esa niña. Y no, dice: sí, que me acaban de decir en el hospital, el especialista, que ella jamás va a oír, pero él no tiene la última palabra, el Señor tiene la última. Y vamos a orar por ella. Oran por la niña y la niña recibe el oído, vuelve a escuchar. No sé si me entiende. La mamá tiene el testimonio ahí vivo, tiene la niña que le habían dicho los doctores que no iba a escuchar jamás, escuchando. Y viene un tonto de afuera y le dice: mire, esa iglesia es diabólica. Y por eso la señora dejó venir a la iglesia. Gracias a Dios que la niña sigue oyendo. No sé si me escuchó. Sí, porque siempre pasa. Ah, o sea que quiere el diablo, quiere verlo sano a usted. Ah, el diablo quiere ver que usted esté bien. No sé si me entendieron. Sí, bien muerto, bien hule, bien reventado. No sé si me entendieron. ¿Están conmigo? Ok, mire lo que viene. Aquí viene Jesús a explicar. Ahí sí necesito la traducción en el lenguaje actual, hijo. Ahí es la parte de la explicación donde Jesús explica. El 18 en adelante, vamos. El 18, ok. Entonces dice: Jesús explica el ejemplo de la semilla. Ahora pongan atención y les diré qué significa el ejemplo del campesino. Ahí Jesús va a explicar la parábola. Se la va a explicar a sus discípulos, no al pueblo. Al discípulo, a los discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Jesús le habla más claro al que está comprometido. Bueno, sigamos. 18. Ahora pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo del campesino. 19. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. ¿Qué hace el diablo? Que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Cuando dice que las aves vienen, que cayó en entre camino y que las aves vienen, recogen y se comen la semilla, entonces dice Jesús: estos son
los que escuchan la palabra pero no entienden. Y entonces viene el diablo y hace que se le olvide. ¿Sí me entendió? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo no entendí lo que el pastor predicó. Te robé la palabra el diablo. Hermana, mire, lástima que usted no fue el sábado. Mire qué mensajazo. Uy, ese mensaje. ¿Y de qué predicó, hermana? No sé, hermana, pero fue poderoso. No sé si se le olvidó. El diablo le robó la palabra. La palabra que Jesús trajo para sanarla, para sanarlo, para bendecirlo, para liberarlo, para que su familia sea bendita. El diablo se la robó. No sé si me entienden. Y mire lo que viene. Verso siguiente, el verso 20. Las semillas que cayeron entre espinas representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios. ¿Los que? Diga, los que oyen. Y lo aceptan rápidamente con gran alegría. Con gran alegría lo aceptan. Pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se les olvida el mensaje. Se olvidan del mensaje. ¿Cuándo pasa esto? Cuando vienen los problemas, cuando vienen las pruebas, pedregales. Imagínense que el ejemplo que pones, pedregales. ¿Cómo son las piedras? Duras. Entonces, cuando viene la prueba, cuando vienen las dificultades, cuando viene la escasez, cuando de repente usted viene a la iglesia y Dios le dio una palabra y usted dice, bueno, esta palabra es para mí, es para mi esposa, es para mis hijos, es para mi negocio, es para que mi familia sea salva, es para que yo me levante a orar. Y de repente, ¿qué sucede? Cuando llega a la casa, encuentra al marido bien a matraca. Se le fue la alegría del sermón, del servicio, de la palabra, de la danza, de todo. No sé si me entendió. Llega a la casa y va bien alegre y dice, no, hoy sí me pongo a la brecha por mi esposo, por mis hijos. Aleluya. El diablo no me para, no me detiene. Ahora en adelante, que prepare el diablo conmigo. Cuando llega a la casa y dice, ¿y mis hijos dónde están? Andan en la disco. Se le olvidó el mensaje ahí. Pucha, y entonces, Señor, yo que te sirvo, yo que vengo a dejar los diezmos y la ofrenda, Padre, y mis hijos por allá, Señor, y entonces lo que pacto que hice contigo. La guerrera se le apagó el fuego. Al guerrero se le fue la luz, se le cayó el sistema. No sé si me entendió. Eso es lo que sucede con quienes, con los que la palabra cae en pedregales, en medio de las piedras. Ahí cayó en medio de las piedras. Y cuando salió el sol, los problemas. El sol representa los problemas. Cuando salió el sol, como no tenía muchas raíces, se secó. No sé si me entienden. Recibió la palabra con alegría, la recibió con un júbilo y con un gozo, pero cuando vino el problema, la prueba, se le fue. Se olvidó de la palabra, se olvidó de las promesas de Dios, se olvidó de la palabra revelada que Dios le trajo. No sé si me están entendiendo. Viene, nos prueba, no tiene, llega a la casa y iba alegre de la iglesia, del servicio. Wow, qué mensaje, qué palabra, eso era para mí, Dios me habló, claro. Si solo le faltó decir Fran Hernández, solo eso le faltó decir al Señor, solo eso le faltó decir, el nombre mío es que para mí era. Y de repente llega y no tiene que comer, y al siguiente día la mujer dice, no tenemos ni que comer, digo que solo me tiene en la iglesia, ¿qué le pasa? Y empieza a pelear con la doña, y empieza a pelear con los hijos. Y se le armó el relajo y de repente el hombre se olvidó de lo que recibió. Se le olvidó. ¿Qué fue lo que pasó? No habían raíces. Es decir, el corazón no lo preparó. El corazón no estaba deseándolo. Recibió la palabra por gracia. Recibió la palabra, vino por pura gracia y misericordia. Pero cuando estaba el tiempo de la alabanza, cuando estaba el tiempo de la adoración, él estaba ahí como un palo. Y está bien cuando uno es nuevo,
Pero cuando alguien ya tiene tiempo de estar en el Señor y se le ha enseñado y entiende que es la alabanza, que es la adoración, que es el danzar, pero está ahí porque voluntariamente dice, yo no quiero, es que a mí no me gusta. Está bien alguien que es nuevo porque no entienden, pero cuando es alguien que ya tiene 2 años de estar en una iglesia y no se mueve ni para nada, entonces cuando la palabra viene, pedregales, rebota. Usted agarra una piedra y ¿qué hace cuando usted tira una piedra? No entra nada en esa piedra. ¿Sí me entiende? No entra nada, todo rebota. Entonces la palabra vino, provocó en el impacto, provocó una alegría, pero no encontró dónde echar raíces y profundizar. ¿Sí me entiende? Gracias, hijo. Y aquí viene la otra parte. Y dice, y la otra parte, venite, todavía no te vayas. Y la otra parte es una cuando las pruebas, vení acá, cuando los problemas, pero la otra dice cuando es perseguido o cuando lo maltratan por ser obediente a Dios. De repente no es que tuvo pruebas, sino que viene lo siguiente: la familia empieza a atacar. Empiezan y vos solo en la iglesia a pasar. Mandando el pastor que te dé comer. O que estás de bruto ahí, que todo el pisto, que agarras todo el pistillo, que agarras, lo vas al pastor, allá lo vas a dar. Y mira el pastor allá en Miami. Y vos aquí que no salís pero ni a Chinacla. Mira, ni te podés montar, pero ni en una moto, no tenés pisto ni para montarte en una mototaxi. Y mira el pastor en un carrazo que anda. Y agarra, ¿qué es lo que está pasando? Hay una persecución. En otra traducción dice persecución. En esta dice cuando lo maltratan por obedecer no al pastor, sino por obedecer a Dios. Si tienen la otra traducción, la 20, en la otra traducción, en ese mismo versículo, cuando habla y dice que es una persecución, algo así creo que dice, en la traducción en el lenguaje normal, en la 20, vamos, 21, perdón, versículo 21. Aquí lo dice, yo lo tengo acá. ¿Ya lo tiene? Ok, dice, el hermano entregará muerte al hermano. No, pero ustedes andan perdidos, hey. Es 13:21, el mismo texto. Ahí está, hoy sí. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, mire, la palabra ahí dice persecución por causa de la palabra. Es decir, cuando tú comienzas a caminar en obediencia, el diablo va a permitir que la gente se levante y te empiece a perseguir por obedecer a Dios. Usted sabe lo que yo viví por obedecer a Dios. Yo pasé situaciones difíciles con mi familia, y no lo digo con la intención de exponer a mi papá, a mi mamá o a mis hermanos o a mis parientes, pero es la verdad. Yo tengo que hablar de la verdad y de lo que yo he vivido. Por obedecer a Dios me ha pasado, me ha tocado duro, porque siempre toda persona que decide obedecer a Dios le va a venir persecución, van a empezar a hostigarte, van a empezar a decirte, ¿y por qué llegas tarde? ¿Y por qué venís tarde y antes ni ibas a dormir a la casa? De repente ni iba a dormir fondeado o emborrachado. No era ese tu caso. Este muchacho Dios lo liberó de una situación fuerte de alcoholismo. Sus hermanos empezaron a venir cuando dieron el cambio en él. Pero cuando vieron la convicción que él tenía por obedecer a Dios, empezaron a perseguirlo. Los mismos que se admiraron de su conversión son los mismos que después empezaron a perseguirlo. Porque así sucede. Cuando usted se convierte, ¡wow! Se convirtió fulano, ¡qué bendición! Ay, tal vez así cambie ese bárbaro, porque si ya no tiene cura. Y ya de verdad que ya el Señor está pronto a venir, porque si ese se convirtió, es que ya el Señor sí ya viene. Ya voy a empezar yo también a ir a la iglesia. Y todo el mundo se alegra, pero cuando comienzas a comprometerte a caminar en obediencia a Dios, todo el mundo te va a empezar a comer, todo el mundo te va a empezar a criticar, sobre todo la familia, sobre todo la gente que está cerca de uno. Porque si es el vecino que no huele ni hiede, ni suma ni resta, ¿qué importa lo que el vecino diga? Pero cuando hay gente que tú amas, cuando hay gente que tú aprecias, y todo el mundo empieza a perseguirte. No sé si me entendió. Ahí es donde la palabra, cuando vino, produjo una emoción, una alegría, pero como no tiene raíces profundas, entonces de repente, ¿qué sucede? Gracias a Dios, este muchacho, ¿cuánto tiempo tiene que estar acá?
casi cerca de 3 años, y de haber sido, el tiempo que tenés de venir a la iglesia es el tiempo que tenés de haber sido liberado del alcoholismo. Ya 3 años sobrio, sirviendo al Señor como líder, ganando almas, ganando a otras personas. Sí se puede, pero ha sido atacado, ha sido perseguido, pero se ha mantenido. Y aquí es el problema donde muchos vuelven atrás, y vuelven a las drogas, y vuelven al alcohol, y vuelven a un montón de cosas, y vuelven a ser peores que al principio. Y de ahí vienen los familiares otra vez: pastor, ayúdeme a orar. Pastor, mire, viera cómo anda aquel. Nosotros cómo nos gustaría que él volviera a las cosas de Dios, si cuando estuvo te lo comiste. Ahora lo que tienes es un cargo de conciencia, porque sabe que lo agarraste y te lo comiste, te lo zurraste y te lo volviste a comer. Y ahora hay un cargo de conciencia porque la sangre de esa persona está sobre tu cabeza. Ahora sí está preocupado porque ya no quiere saber nada de Dios la persona. ¿Sí me entendió? Gracias, que lo sientes. ¿Cuántos me están entendiendo? Y entonces viene y queda las últimas dos. Póngame el verso 22. Mire el verso 22 lo que dice. Y luego dice: el que fue sembrado. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje. Que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Pongan la otra traducción, la otra versión, la tradicional, Reina Valera 1960, para que leamos también esa otra que dice: el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán, diga conmigo afán. Levante su mano derecha y diga conmigo afán. Le voy a decir que es afán, le voy a enseñar qué es afán, porque hay veces que se escucha tanto esa palabra afán, pero no se enseña qué es. Afán es esto: es la obsesión, desesperación y ansiedad compulsiva por tener algo o alguien. Lo voy a leer otra vez. Afán es la obsesión desesperada, ansiosa y compulsiva por tener algo o alguien. Es decir, el afán es desobediencia. Cuando alguien está afanado, por eso Jesús enseña y dice: por nada estén afanosos. Porque Jesús dice, Jesús ni siquiera dice: afánense por mi reino o afánense por mí. No, Jesús dice: por nada estén afanosos. ¿Por qué Jesús dice por nada estén afanosos? Porque el afán es desobediencia, porque el afán es incredulidad, porque el afán es una forma de ateísmo. Porque es una forma de ateísmo. Porque normalmente un ateo no tiene un Dios en quien creer o en quien confiar. Entonces cuando Dios ve a alguien afanado, está viendo a alguien que es un ateo. ¿Por qué? Porque no tiene esperanza. Un ateo no tiene esperanza, nosotros sí tenemos esperanza. Amén. Y luego dice, ¿o qué más es afán? Afán es, ¿qué va a hacer el afán? El afán te va a causar problemas de salud, problemas familiares, problemas emocionales, problemas espirituales, problemas mentales, problemas económicos. Y te va a provocar otras consecuencias que te va a traer el afán. Lo voy a repetir. ¿Qué causa el afán? Una de las tantas cosas que causa el afán es problemas en la salud. ¿Cuánta gente usted ha visto que de repente dice, le dio un paro cardíaco, le dio un preinfarto, o le dio un derrame? Y usted le pregunta, ¿pero por qué le pasó? Es que estaba ansioso por las deudas. Estaba afanado, perdón, por los problemas con la familia. Entonces, ¿qué pasó? Le dio un derrame. Ahora está con problemas ya físicos, la boca torcida, los ojos, le falta movimiento con una parte del cuerpo, etcétera. Te va a traer problemas físicos, te va a traer problemas familiares, ¿por qué familiares? Porque si llegas a tu casa ansioso, si llegas a tu casa y estás obsesionado con hacer dinero, con hacer plata, con esto, con lo otro, entonces vas a llegar tenso y tu esposa te va a decir, aquí está la comida, yo no quiero comer. Entonces, aquí vienen los problemas familiares, donde hay golpes, donde hay roces, donde hay maltrato, donde hay palabras soeces, donde hay palabras hirientes. Entonces estás hiriendo a tu esposa, o estás hiriendo a tu esposo, o están hiriendo a los hijos por el afán. ¿Cuántos están aquí? Va a traer problemas emocionales. ¿Por qué? Porque hay personas que por el afán están depresivos. Y lo otro, ¿a qué nos lleva el afán? Con esto termina el afán. El afán termina con muchas personas quitándose la vida. Voy a seguir.
voy a contar esta anécdota. Un día están dos sopilotes, mírenme acá todos, están dos sopilotes, están viendo un panorama de una familia y miran a un hombre que anda obsesionado, anda compulsivo, él anda desesperado buscando, anda ansioso, anda afanado, anda en ese, y el otro sopilote le dice al otro sopilote, porque estaban dos, le dice: ¿por qué será que los humanos se afanan? ¿Por qué será que se ponen ansiosos? ¿Por qué será que se desesperan? Y dice el otro sopilote: es que el problema es que ellos no saben que tienen un padre que tiene cuidado de sus cosas. No me entendieron. Están los dos sopilotes y le preguntan uno al otro: ¿por qué los humanos pasan desesperados, afanados? Y le contesta el otro: es porque ellos no saben que tienen un padre que tiene cuidado de todas sus cosas, de todas sus necesidades. Y dice: nosotros que somos creación, dice el sopilote nosotros sabemos que tenemos un creador. No es nuestro padre, es nuestro creador. Pero con esa revelación que tenemos de que Él es nuestro creador, no nos afanamos. Confiamos que nuestro creador tiene cuidado de nuestra vestimenta, de nuestro techo, de nuestra comida y de todo lo que nosotros necesitamos. Usted sabe que es un sopilote. Un cute, pues vaya. Es que ustedes, como son alemanes, no entienden que son sopilotes. Hay que hablarles en el... Están dos cutes ahí hablando. Y los dos cutes sí sabían que tenían un creador que les daba todo. Y estaban viendo el afán de los humanos ahí. Y dice: si ellos supieran que tienen un padre. Ese es el problema del afán. Cuando usted se afana, usted está actuando como un huérfano. Usted está actuando como alguien que no tiene un creador, por lo menos. Imagínese si usted tiene la revelación quién es un padre. Por eso Jesús dijo: miren las aves que no trabajan ni hilan. Miren la hierba. Y ni aun Salomón, con toda su gloria, con toda su riqueza, se pudo vestir como tal. Y dice: ¿acaso no valen más ustedes, hombres de poca fe? Entonces eso era lo que están hablando los sopilotes. Entonces cuando viene el engaño, el afán, y lo otro que dice es el engaño de las riquezas. Es decir, las riquezas producen cierta confianza, pero esa confianza es totalmente falsa. Porque en un abrir y cerrar de ojos se quedan sin dinero y se acabó en quién confiaban. No sé si me entendió. Por eso dice el engaño de las riquezas ahogan la palabra. O sea, ahí es donde de repente oramos para que Dios le provea un trabajo o una empresa a alguien y después está afanado. Después está afanado porque está obsesionado con hacer dinero y se olvida de Dios. Y descuida a su familia y descuida todo. ¿Cuántos me entendieron? Entonces ese es el tipo de personas que cae entre espinos. Entre espinos cayó, y ahí las espinas esas, cuando empezaron a crecer, ahogaron la palabra. Los afanes y el engaño de las riquezas. ¿Me entendió? Y el último es el que dice el verso 23. En el verso, siéntese, hijo, el verso 23 dice: finalmente las semillas que cayeron en buena tierra representan, ojo, pon atención, ¿a quiénes representan lo que cayó en buena tierra? En un buen corazón. Buena tierra, cuando hablo de buena tierra, está hablando de un corazón sano, está hablando de un corazón correcto. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando la palabra de Dios cae en un corazón sano, en un corazón correcto, lo que va a producir es que va a producir fruto. Amén. Y entonces dice: finalmente las semillas que cayeron en buena tierra, en un buen corazón, representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Verso, dice: estos sí cambian su vida. Y mire y lea lo que dice: y hacen lo bueno. La diferencia es que cuando una persona escucha la palabra y tiene un corazón correcto, un corazón noble, un corazón como el que Dios espera para sembrar su palabra, entonces va a producir fruto. ¿Sí me entendió? Y no solamente lo escuchan, porque ahí dice que oyen el mensaje y lo entienden, pero dice: estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. No solo lo oyen, lo practican, lo viven. No, creo que no me entendió. Siéntese, hijo. La diferencia es que lo vive, lo hace. ¿Sí me entendió? Y dice la palabra: el que robaba, no robe más. Entonces el que escucha dice, el que tiene un buen corazón, el que quiere cambiar, dice:
Bueno, yo soy un ladrón, yo ya no voy a robar, mejor voy a buscar un trabajo. ¿Sí me entendió? ¿Qué hizo? No solamente escuchó, como la mayor parte de los cristianos, escuchan, pero no viven, no practican lo que escuchan, lo que Dios les habla. Solo son oidores. El apóstol dice, no sean solamente oidores, sino también hacedores. Lo que escucho lo vivo, lo que escucho lo practico, lo que escucho no solamente lo guardo, sino que lo vivo, lo practico. No sé si me entendieron. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Cuando nosotros hacemos eso, entonces viene el fruto. Y son los que produjeron, dice, son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Me llama la atención esto cuando yo estoy preparándome para esto. Me llama la atención que de los cuatro, solo el 25% es culpa del diablo porque se pierde. ¿No me entendió? Solo el 25% el diablo tiene que ver. El resto, el 75%, es negligencia de la persona que no quiere cambiar. No me entendieron, ¿verdad? Repito, porque solo en el primero es el que dice que el diablo vino y roba la palabra. En nosotros nos dice que vuelve el diablo otra vez. Y en el otro tampoco dice que es el diablo otra vez. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Tampoco es justificar al diablo, ¿verdad? Pero el diablo, cuando la palabra, el diablo solo la roba en un 25%. El resto es pura negligencia de uno como persona. ¿Sí me entendieron? Porque solo la primera es la que cayó en camino y las aves vinieron, se comieron la semilla. Y eso es lo que representa el diablo, robando la palabra. Pero la diferencia, la diferencia restante es porque la persona no quiere cambiar. Es porque la persona no quiere practicar la palabra. Es porque la persona no quiere vivir una vida diferente delante de Dios. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque eso es lo que pasa. El diablo le está robando la palabra a mucha gente. La palabra que Dios trae para que usted cambie es la misma palabra que usted dice, yo no quiero cambiar. Yo no quiero dejar esto. Yo no quiero dejar lo otro. Porque no es el diablo. No es Satanás. Somos nosotros los responsables. Es pura negligencia nuestra. Es pura indolencia. Es porque el corazón se ha engrosado. Es porque nosotros no queremos ser diferentes. El que quiere ser diferente pone en su parte. Yo conozco personas que de repente estuvieron atados a vicios y de repente empezaron a ir, aunque sea alcohólicos anónimos. Pero hay gente que no quiere. Gente que no quiere cambiar. Gente que quiere seguir viviendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Y eso qué es lo que está haciendo? Eso es lo que está provocando, y que cada vez que desobedeces el corazón se te va engrosando más, se te va endureciendo y se te va haciendo duro como una piedra. No sé si me entienden. Por eso es importante que nosotros meditemos en la palabra y nos demos cuenta que tanto nosotros si yo le hago esta pregunta, ¿cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano? Y usted me va a decir 1 año. Otros me pueden decir 6 meses, 3 meses, 1 mes. Pero también otros me van a decir 5 años, 6 años, 10 años, 15 años, 20 años. Y ¿sabe qué es lo peor de todo? Que por esa palabra Dios va a venir a demandarnos. Porque la palabra revelada viene para bendecirnos. La palabra viene, por eso dice el Señor, para que se conviertan y yo los sane. Para eso viene la palabra, para que nos convirtamos, para que cambiemos nuestro estilo de vida, para que nosotros seamos mejores cada día. Para eso Dios nos habla, para eso viene la palabra de Dios. Pero nosotros muchas veces no queremos cambiar, queremos seguir viviendo en lo mismo, en el pecado, en la murmuración, en el chisme, en la crítica, en el juicio. Queremos vivir llenos de falta de perdón, queremos vivir llenos de odio, llenos de resentimiento, llenos de un montón de basura del diablo. No queremos cambiar. Cuando Dios dice, yo permití, yo te hablé
para que cambie. Yo te hablé porque quiero sanarte. Yo te hablé porque quiero prosperarte. Yo te hablé porque quiero bendecirte. Yo te hablé porque quiero usarte. Yo te hablé porque quiero que seas de bendición para tu familia, que seas de bendición para esta generación. Pero la persona no quiere y dice, no, es que no me da la regalada gana. Entonces, la palabra que has recibido, imagínese cuántas palabras. De repente, si usted se pone a meditar ahí donde está sentado, ¿cuántas veces Dios le ha hablado? ¿Cuántas veces Dios le ha dado una palabra? ¿Cuántas veces usted ha leído la palabra de Dios? ¿Cuántas veces le han predicado, le han enseñado la palabra de Dios? Y nosotros no queremos cambiar. Entonces, esa misma palabra que Dios envió para bendecirnos es la misma palabra que después se convierte en nuestro enemigo. Por eso es que el Señor dice, es mejor que no me hubieras conocido. ¿Sí me entendió? Iglesia, en este tiempo Dios está buscando gente que practique su palabra. Dios está buscando gente que al escuchar la palabra de Dios la practique, la viva. Hay veces que de repente usted pide tiempo para consejo, usted pide tiempo para liberación y se lo hacemos y lo tomamos y lo apartamos y le ayudamos. Pero una semana y usted vuelve a lo mismo. Necesito un consejo, pastora, regáleme un tiempo. Yo quiero hablar con usted y uno le da el tiempo. Yo no estoy echando en cara nada a nadie porque para eso ese es mi trabajo, ayudarles, servirles. Con esa misión vine yo a esta tierra, a servirles. Pero también usted tiene que saber valorar. Usted le dice a su líder, ¿cree que me puede regalar 5 minutos? Sí, esos 5 minutos de ese líder que los tenía que compartir con la familia, te los regaló a ti, valóralo. Esos 10 minutos, esos 20 minutos que el líder se tomó o el mentor se tomó para aconsejarte, aprécialo, valóralo, porque esos 15, 20 minutos, 30 minutos que te dio, podía haberlos compartido con su hija, con su hijo, con su esposo, con su esposa, con su familia, pero no lo hizo, lo sacrificó para invertirlo en ti. Y que al siguiente día sigas viviendo en la misma bobería. ¿Crees que eso es justo? ¿Verdad que no? Usted no va donde el doctor. Mire cómo es el ser humano. Alguien va donde el doctor y sigue al pie de la letra las instrucciones del doctor. Aunque la medicina que el doctor le dé lo va a matar. Lo va a curar de gripe, pero lo va a matar en el estómago. Pero la siguen al pie de la letra. Venimos a la iglesia, tenemos la palabra de Dios, el manual de vida más seguro, más eficaz, el mejor manual de vida del ser humano. Ahí está, cómo nosotros tenemos que vivir. Está en la palabra de Dios, pero no lo hacemos. A donde el doctor vamos y le seguimos al pie de la letra lo que el doctor nos dice. Venimos al Señor y el Señor nos da las instrucciones para llevar una vida y poderla vivir en bendición a pesar de las adversidades, y no la obedecemos, no lo practicamos, no tomamos en cuenta su consejo. Y después venimos ofendidos, dolidos, resentidos con Dios porque no nos escuchó. Si te hubiera escuchado, si Dios tal vez te pudiera hablar, te pudiera decir, si me hubieras escuchado las veces que yo te quise prevenir eso, pero no me hiciste caso, ahora estás con semejante problema. Es silencio, ¿verdad? Necesitamos cambiar. Yo no sé usted, pero yo sí necesito cambiar. Y yo no es porque sea el pastor. Yo antes de ser pastor soy un ser humano que necesito cambiar. Reconozco que tengo muchas áreas en mi vida que no están bien. Reconozco que hay muchas cosas en las cuales yo necesito mejorar. Y sé que cuando Dios me habla o me exhorta o me anima, me trae una palabra, es para que yo la practique. Si usted está en adulterio, si usted está en fornicación, si usted está en pecado, párelo ya no lo viva. Si usted es del 25% que escuchan y hacen y cambian. Pero si usted quiere ser de los que el diablo le roba la palabra, o del que cae en medio de las piedras, o el que cae en medio de los espinos, pues bueno, pero hay algo que usted sí tiene que entender, y todos tenemos que entender, todos los que estamos en este lugar. Cuando estemos delante de Dios, no podremos argumentar delante de Dios que nunca Dios nos habló, o que Dios no nos quiso persuadir. Sí nos trata de persuadir, pero también nos da la libertad de tomar decisiones
Alguien en algún momento quiso acusar a Dios de que ser Dios el responsable de las guerras, de ser el responsable de un montón de muertes por religión, y de responsabilizar a Dios de las pestes y de las enfermedades, y de culpar a Dios de lo peor, y llevó a Dios a un juicio. Y cuando llevó a juicio a Dios, y vinieron pruebas de que Dios no tenía nada que ver con esa guerra, y que Dios no tenía nada que ver con esas enfermedades, y que Dios no tenía nada que ver con esas muertes, la persona que demandó a Dios quedó avergonzada. Porque hay muchas cosas malas a las cuales nosotros se las atribuimos a Dios, cuando Dios no tiene nada que ver con eso. Porque hay un problema: mientras usted y yo tengamos libertad de voluntad, como Dios puede usar a un hombre, el diablo también puede usar a otro para destruir. No sé si me entienden. Como Dios puede usar a un hombre para edificar y bendecir, el diablo también puede usar a otro para traer destrucción y guerra, enfermedad y muerte. Y Dios no tiene la culpa. Él decide ser un instrumento del diablo, o él mismo decide ser un instrumento de Dios. No sé si me entendió. ¿Qué culpa tiene Dios que alguien viene, agarra una bomba y la vaya a detonar en medio de un avión o en medio de un edificio, y ahí hay cientos o miles de personas? ¿Qué culpa tiene Dios con eso? Esa persona decidió hacer la maldad. Dios no tiene culpa. No sé si me entienden. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchos cristianos, hay muchas personas que acusan a Dios de ser malo, y lo hacen porque es que no lo conocen. Porque Dios dice en la palabra que Él es bueno. Amén. Y muchas veces nosotros le atribuimos cosas a Dios o cosas al diablo, donde ni Dios ni el diablo tienen nada que ver. Es nuestra responsabilidad. Lo que tú eres hoy o lo que seas mañana, esa es el resultado de tus propias decisiones. Dios no te forza, porque Dios no quiere esclavos, Dios quiere hijos que voluntariamente reconozcan en su corazón que están mal. Dios no creó esclavos, Dios no creó robots. Dios creó personas con la libertad de escoger entre el bien y el mal. No sé si están acá. Entonces no culpes a Dios de las desgracias que he vivido, porque quizás en ninguna de ellas Dios ha estado. Pero por no practicar la palabra, muchas veces estamos hasta acá por desobedientes, por no vivir, por no practicar la palabra. Y cuando estás acá, Señor, ¿por qué ha pasado esto? Señor, ¿por qué a mí me vino esto? Te llegó por rebelde, te llegó por terco, te llegó porque no quieres cambiar, te llegó porque no quieres practicar su palabra. Si la practicaras, te hubieras prevenido de un montón de situaciones que has vivido. ¿Sí me entiende? Yo quiero que usted se ponga en pie por un momento. Y usted sabe cómo usted está delante de Dios, si está bien o está mal. Yo no soy juez, porque tampoco Dios me puso aquí por juez. Usted sabe cómo usted está delante de Dios. Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, que la palabra produzca fruto al 100, al 60 o al 30 por uno. Que ya el diablo no nos robe la palabra. Que ya nosotros no permitamos, Señor, que caiga entre piedras o que caiga entre espinos. En el nombre de Jesús oramos para que tú, Señor, nos puedas liberar y nos puedas perdonar por el corazón endurecido. Que nos puedas perdonar, Señor, por cerrar nuestro corazón, por ser indolentes, por ser indiferentes, por endurecer el corazón y no abrirlo para cambiar. Ahí donde está, hable con Dios. Orar es hablar con Dios. Hable con el Señor ahí donde está. Hágalo con sus propias palabras. Puede que usted sea nuevo y no pueda, usted diga que no puede orar, pero con sus propias palabras hágalo. Hable con Dios con sus propias palabras.